¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan bien ahí? Bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, en donde, bueno, lo, lo concerniente al derecho internacional en general se va a dividir en dos ramas, que es la pública y la privada, pero nosotros vamos a atender generalmente a las ramas de derecho público, estableciendo que su antecedente digamos, más reciente será el sistema de Naciones Unidas. Ahora, ya previamente en el video explicativo les había yo abordado que nosotros estamos en esta condición de cómo estipular a los gobiernos, de cómo estipular a las naciones. Y desde luego que como fuente del derecho, el derecho internacional tiene las propias fuentes, entendiendo que parten de un sistema de Naciones Unidas, que es ese conjunto de dependencias que se centran en la Organización Nacional de las Naciones Unidas y sobre todo que van a ser conocidas por instituir programas, fondos, por instituir órganos especializados para que de acuerdo con sus ejes rectores presupuesten sus propios recursos, su personalidad jurídica propia y el patrimonio, desde luego, sin dejar de lado las directrices que hacen a este modelo de ONU una actividad económica y social a nivel internacional. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros vamos a establecer que el sistema de la ONU es un modelo organizacional. ¿Por qué? Porque se va a reunir, va a discutir problemas comunes y sobre todo que al discutir problemas comunes necesita encontrar soluciones compartidas entre los estados parte y sobre todo establecer esa pacificación a nivel mundial. Ahora, recordemos que el sistema del modelo de Naciones Unidas surge como una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y oficialmente nace el día 24 de octubre de 1945, en donde inicia con 51 estados miembros, que son los que signan el documento de la fundación y firman esa Carta de Naciones Unidas que ya previamente ustedes abordaron en las actividades de la plataforma. Por otra parte, establecer que el Consejo General tiene que procesar todas las peticiones de los estados o de las delegaciones para discutir problemas y sobre todo darle solución, porque siempre vamos a estar, los países que pertenecemos al modelo ONU, vamos a estar en beneficio de la humanidad y sobre todo que recordemos que la Tierra es el único lugar que nosotros podemos habitar hasta otra condición. Por tanto, establecer una asamblea general, un consejo de seguridad, ver las cuestiones económicas, los fideicomisos, es importante para el desarrollo de las naciones, pero sobre todo que cuando encontremos conflictos entre las propias naciones, establezcamos que hay una Corte Internacional de Justicia y una Secretaría General que van a dar auge a esas convergencias entre países o entre las propias normas jurídicas. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, obviamente, en esta naturaleza de las normas jurídicas del derecho público internacional, su ámbito de aplicación estará constituido a través de lo que hace el derecho interno, que son las normas nacionales, pero engranados y concatenados con las normas internacionales, ya que los tratados internacionales se pueden encontrar tanto en los ordenamientos internos como en los propios tratados, lo que nosotros vamos a llamar convenciones, ¿sí? Desde luego son facultativas y obligatorias para los Estados miembros, porque en la facultativa el Estado atiende a la vigencia de sus propias normas en cuanto al territorio
y dependerá del elemento volitivo del poder público para adherirse a los tratados de acuerdo a los intereses propios de la nación. Y se le agregaría aquí que en el momento que lo decida el poder legislativo de cada estado, pueda adherirse unilateralmente o bien desatenderse de manera unilateral. Ahora, por otra parte, sus normas son obligatorias, porque cada uno de los estados miembro, en su carácter supranacional y en la misma línea jerárquica de los estados miembros, sus tratados se están imponiendo jurídicamente a voluntad de la nación que se adhiere a ese pacto. Sin embargo, aquí debemos establecer que la soberanía nacional de cada uno de los estados obliga y exige respetar las normas internas con respecto del tratado internacional. ¿De acuerdo? Ahora, son formales porque en esta condición las normas de conflicto son elementos sustantivos para establecer la rigidez de las normas jurídicas internacionales, pero a su vez deben aplicarse a cada uno de los casos concretos. ¿Para qué? Para disudir o en su defecto persuadir toda convergencia suscitada de normas que atenten contra los individuos de un estado parte. Obviamente, las normas materiales regulan de manera directa cada una de las controversias suscitadas, pero a su vez van a encontrar estas líneas de cómo hacer alianzas jurídicas llamadas cooperación judicial, y sobre todo que esto tiene mucho que ver con juicios a lo mejor del orden familiar o juicios del orden mercantil, ¿de acuerdo? Por tanto, las normas jurídicas establecen fuentes y las fuentes nacionales son la primera que vamos a estipular en el derecho internacional, sobre todo porque al establecer la ley tiene un carácter material, pero a su vez va a ser dependiente del Poder Ejecutivo Federal y los dos poderes subsecuentes, que es el legislativo y el Poder Judicial. Pero encontrará en el artículo 124 constitucional el ámbito de competencia para ser regulada en esa materia. La costumbre, que es la manera más espontánea de crear normas jurídicas, establece su elemento objetivo en la inventerada consuetud, es decir, en el elemento del derecho consuetudinario, para establecer que cada conducta que se practique reiterada y consecutivamente, va a determinar que se haga y se analice como proyecto de ley. En el elemento subjetivo, la opinio juris necesita que se enfoque la convicción de la obligatoriedad de la propia norma jurídica. ¿Para qué? Para establecer la importancia de que se aplique en el sistema interno y sobre todo que tome validez los ámbitos, o sea, tome en cuenta los ámbitos de validez, de espacial y territorialidad de las propias normas jurídicas para poderlas aplicar de manera uniforme a través del elemento de tratados internacionales. Por tanto, la jurisprudencia nos va a dar esa asignación de fuerza obligatoria a resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales, pero que en algunos países se llegue a emitir lo que se llaman enmiendas o en su defecto otro tipo de jurisprudencias aparejadas a la mexicana para que el sistema normativo prevenga esas resoluciones judiciales y establezca los debidos criterios de aplicación para el entendido que la jurisprudencia puede ordenar ciertas condiciones a la norma interna. En el entendido que la jurisprudencia no puede hacer ley o no debe preceder de la ley, sino más bien la jurisprudencia son esos criterios que se van a tomar en cuenta para interpretar a la Constitución y a los tratados internacionales. Las únicas formas de emitir leyes nacionales e internacionales la tienen en las facultades de competencia el presidente de la República, el Congreso de la Unión o las legislaturas locales. ¿De acuerdo? En el entendido que para que un país, para México, para adherirse a un tratado de cualquier naturaleza y un tratado internacional, necesita de la aprobación del Congreso de la Unión. ¿Sí? Por otra parte, la jurisprudencia desde luego que no va a derogar la ley, al contrario, va a estar en un elemento internacional jus privatista
para que estipule los ordenamientos legislativos y se incorporen a los sistemas territoriales y de expansión territorial. Es ahí que nosotros vamos a entender cómo México tiene algunas cuestiones de relevancia jurisprudencial en su sistema de leyes, en su sistema de normas. Por tanto, nosotros vamos a también, como fuente del derecho internacional, a estipular a la doctrina. Y la doctrina son esas opiniones de personas que ya han servido de apoyo para emitir resoluciones jurisdiccionales en nuestro país en particular, pero que en la materia de la Academia Mexicana nos sirve a nosotros, los docentes, los estudiosos del derecho, los juristas, a interpretar de manera disciplinar la actuación de cada uno de los tratados internacionales como norma complementaria a las normas internas en el elemento del derecho en general. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado, establecemos que las fuentes internacionales del derecho internacional son los tratados, que como definición entendemos ese acuerdo abolitivo entre naciones que son sujetos de la comunidad internacional para establecer, crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones entre los estados parte. El elemento primigenio es la jerarquía de la constitución política de cada uno de los países, pero que algunas condiciones jurisdiccionales se establezcan en los tratados para utilizar disposiciones que sirvan quizá a los jueces para poder aplicar mejores criterios de sentencia. Recordemos que el artículo 133 constitucional impone por razón de analogía, de mera analogía, que su constitución es jerárquicamente superior al tratado internacional. Y el tratado internacional, una vez más se los comento, jóvenes, solamente puede estar a la par del tratado internacional cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos. ¿Sí? Recordemos, tratado internacional siempre puede estar en infrasuposición de una constitución, pero en igualdad de circunstancias a la constitución cuando se presuman hay violaciones graves a derechos humanos. ¿De acuerdo? Obviamente la costumbre internacional es esa conducta general, pero también reiterada, de acuerdo a la inventarada consuetudo o el derecho consuetudinario, en donde los sujetos de una comunidad internacional, por convicción de obligación, entran en aplicabilidad en cuanto a su jerarquía. Y sobre todo, que se va a reconocer que la costumbre da por regla general ese auge de solución a los problemas que interesan a la materia de los tribunales nacionales, pero cuando ya no se puedan subsanar por medio de los tribunales nacionales, se puede recurrir a las leyes sustantivas del derecho internacional para que sean tribunales internacionales quienes den solución a esas controversias. ¿De acuerdo? Desde luego, hay jurisprudencia internacional y doctrina internacional que estas van a dar fuerza a través de aquellos tribunales que han emitido sentencias vinculantes y obligatorias para los Estados miembros, entre ellos México, y que adquieren la naturaleza de ley modelo para poder no solo regular, sino también corregir o modificar al sistema interior de nuestro país. La doctrina internacional, aquí a diferencia sí va a haber cuestiones de aquellos pensamientos, pero se va a dar a través de los foros internacionales, de los congresos científicos o conferencias diplomáticas. Por eso ven que en la segunda sesión les remarcaba que esta materia tiene mucho que ver con el elemento de diplomacia, el elemento de relaciones internacionales y el elemento de negocios internacionales, como tres disciplinas complementarias del propio derecho internacional. Ahora, las conferencias diplomáticas son esas reuniones de especialistas en la materia, que su finalidad es abordar problemas mutuos de las naciones que están en conflicto o que consideran crear nuevos tratados internacionales para beneficio de las propias naciones, ¿sí? Y de ser posible que se procure una solución pacífica acorde a lo que se celebra en cada una de las cláusulas del tratado internacional. Bien. Entonces, en esta conversión de leyes, la ley interna se va a aplicar en un estado, porque la ley interna parte de un proceso legislativo, como es la iniciación, la discusión, el debate y sobre todo la aprobación y sanción que tiene esa ley para poderla publicar y que tenga una vigencia en un sistema jurídico contemporáneo.
tiene que cumplir con ciertos requisitos de aprobación de las cámaras. Y los tratados internacionales deben de tener, de acuerdo al artículo 133 constitucional, este elemento de ser firmados, aprobados y ratificados por el presidente de la República y por el Senado, para que se puedan entender como parte de una ley suprema y tener aplicación en todo nuestro Estado mexicano. ¿Sí? Entonces, en este sentido, muchachos, debemos entender que parte de las fuentes nos las van a dar los foros internacionales. Y sobre todo, que esos foros internacionales parten de un intercambio de experiencias y conocimientos jurídicos y técnicos en aras de permitir y mejorar, pero sobre todo fomentar el desarrollo de buenas prácticas a los estándares nacionales e internacionales. Por ello, México está vinculado con organismos a través de las conferencias diplomáticas. Es decir, no nada más tiene sus puentes nacionales del derecho, sino también ya empieza a poseer sus fuentes internacionales. México viene precedido también de movimientos políticos y sociales, pero está adherido a la Conferencia Internacional de La Haya. Esa primera conferencia en Bruselas de 1863 que inicia el desarrollo del derecho internacional en la Europa central y sobre todo en la Europa de los estados de los Países Bajos. Desde luego, esta convención de La Haya tiene por objeto principal instituir el carácter intergubernamental de los estados y sobre todo pacificarlos en áreas de un organismo regional. Es decir, que nosotros como cada uno de los miembros estados parte de esta convención, debemos proponer condiciones de mejora al planeta, debemos proponer condiciones de cómo estamos resolviendo los conflictos internos, pero también los conflictos externos. En el entendido que ningún país debe invadir a otro de manera arbitraria. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, muchachos? Ninguna, profesor. Gracias. Bien. Entonces, cuando estamos hablando de foros internacionales, vamos a estipular organismos internacionales. Mencionaba ayer en el video explicativo cuando menos 7 entidades, como son el Banco Mundial, que se encarga de los empréstitos en las naciones que requieran esos empréstitos para crecimiento y fomento económico. ¿Sí? En la Organización de las Naciones Unidas, desde luego, que es la principal entidad, no solo jurídica, sino social, para armonizar a los países. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El Banco Interamericano de Desarrollo, que es para inversiones. El Fondo Monetario Internacional, que también se dedica a empréstitos. La Organización Mundial del Comercio, que da origen a la OMPI y hasta cierto punto a los derechos de autor internacional. Y la OECD, que es el que mide el desarrollo económico de cada uno de los países parte de un tratado internacional. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, México es miembro de estas convenciones desde el 18 de marzo de 1986 a través del Estatuto de Adhesión de la Conferencia de La Haya en Países Bajos. Sus fines son instrumentales porque van a emitir recomendaciones, van a adoptar que las leyes internas, con ciertos principios aprobados, también establezcan a la ley externa. Se debe acudir a convenciones multilaterales y sobre todo firmarlas de acuerdo con los criterios de autorización del Senado. Va a ser también propicia para las convenciones modelo porque el tratado mismo necesitará de estar estableciendo esa ley modelo para aprobar ese reemplazo del conflicto de leyes existentes entre legislaciones internas. Y sobre todo, que las autoridades nacionales utilicen como base la ley modelo para modificar, elaborar o bien abrogar y derogar proyectos de ley. ¿Sí? Obviamente las convenciones atienden a criterios de comercio internacional también.
porque una manera de hacer crecer la economía es la inversión extranjera, ¿sí? Y la inversión extranjera parte de las convenciones CENUDMI, Comisión Nacional de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, que por sus siglas en inglés se conocen UNCINTRAL, es decir, United Nations Commissions of International Trade Law. Y sobre todo que en el año de 1968 se agregan o se integran 29 países inicialmente que van a pertenecer al modelo ONU, pero que cada 6 años van a tener una representatividad de cada uno de los Estados miembros. La CENUDMI tiene vigencia actual y sobre todo a través de la Asamblea de Naciones Unidas estipula cada una de las labores y actividades que debe ejecutarse en el comercio internacional y sobre todo intervenir en los proyectos de contratos de compraventa sobre mercaderías. O sea, regular la actividad comercial a nivel internacional implica mucho más tarea, ¿sí? Implica esa condición de cómo estamos viendo globalmente nuestro comercio. Ahora, en este sentido, la CENUDMI también cuenta con ciertos tratados. Entre ellos, las leyes modelo. Nuevamente las leyes modelo, porque se van a encargar de que los estados interesados recomienden a sus autoridades nacionales cómo utilizarse, ¿para qué? Para elaborar sus propios proyectos de ley. Emiten recomendaciones porque de acuerdo a la adopción de leyes internas, se deben aprobar principios aprobados del propio derecho internacional para corregir ciertos sesgos en la materia nacional. ¿De acuerdo? Por otra parte, ordenan a los legisladores a través de las guías jurídicas establecer reglas uniformes y cláusulas tipo hacia los particulares que van a celebrar contratos internacionales y sobre todo para que ella nos dé una certeza jurídica particular con elementos necesarios de operatividad. Por tanto, el modelo de Naciones Unidas en contratos de compraventa de mercaderías establece que nosotros vamos a crear tratados comerciales, pero ad hoc a mis necesidades y sobre todo al crecimiento político y económico de mi país. ¿De acuerdo? Ahora, en esta parte, hablábamos hace un momento de el modelo ONU y sobre todo que precede de un movimiento bélico como fue la Segunda Guerra Mundial. Pero antes del modelo ONU establecimos el Instituto de Unificación para el Derecho Privado, pues lo que llamamos el Estatuto de Roma o llamado UNIDROIT, que se crea en el año de 1926 bajo el nombre de Sociedad de Naciones y que por ahí del año 1940, gracias a los acuerdos multilaterales, esta UNIDROIT hace reformas al cumplimiento de los países en aras de armonizarlos de una mejor manera, de estandarizarlos de mejor. Y sobre todo, estudia los medios para coordinar al derecho privado de carácter internacional entre los estados y que gradualmente se adopte como legislación privada uniforme. Es así que la Sociedad de Naciones se concibe durante la Primera Guerra Mundial hasta el año de 1919 en virtud de los tratados de Versalles y sirve para promover la cooperación internacional y sobre todo la paz y la seguridad. Por tanto, la Sociedad de Naciones tiene como fin establecer una unidad integral internacional entre las telecomunicaciones, entre la Unión Postal y sobre todo para que se esté comunicando a nivel mundial los países. ¿Ok? Esta corte se celebra en el año de 1899 en La Haya, Países Bajos, y sobre todo que va a establecer las soluciones para las crisis pacíficas, de manera pacífica, con el fin de prevenir los conflictos bélicos y codificar las normas de guerra, porque recordemos que también los países que invaden por medio de las guerras a otros países tienen códigos, tienen estatutos que no pueden y no deben violar. Por eso aquí lo sucedido en Hamas es muy grave porque se metieron con población que no debían de haberse metido. Bombardearon lugares que no tenían que haber bombardeado los israelitas. ¿De acuerdo? Por tanto, de los proyectos del UNIDROIT
se desprenden las convenciones de protección de bienes culturales en el caso de conflictos armados, es decir, que los museos, las galerías de arte o donde se resguarden piezas arqueológicas, prehispánicas, que dan origen a la cultura de un país, no pueden ser motivo de bombardeo o de agravios. Los tratados relativos al seguro obligatorio y responsabilidad civil en materia de vehículos de motor, esa se adopta en 1955 y estipula esa condición de cómo vas a trasladar vehículos para el mercado internacional. Otra de las convenciones es la de artistas, intérpretes y ejecutantes de producciones fonográficas o fonogramas, videogramas o radiodifusores, lo que es radio, televisión, reproducción de música actualmente. Estas son adoptadas en el año de 1961 y van a dar origen a los institutos internacionales en materia del trabajo, de propiedad intelectual y de alimentación, como lo es la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o Industrial y la UNESCO. ¿Sí? Obviamente, nosotros tenemos que establecer que una ley modelo debe tener una perspectiva general, porque el derecho privado, en su contexto internacional, es el conjunto de normas que van a establecer un marco jurídico y cuyo objeto es regular las relaciones entre los individuos en un contexto internacional, no nada más nacional. Ahora, estas personas llamadas físicas o jurídico-colectivas deben tener relaciones en materia civil y en materia mercantil, principalmente. En la materia civil, porque se pueden desprender derechos de familia, como es los litigios transfronterizos, como los temas de adopción y matrimonio. En asuntos comerciales, como las compraventas internacionales y los concursos de quiebra de algunas entidades financieras. Esto tiene mucho que ver, muchachos, por ejemplo, no sé si recuerdan todas las fusiones que hubieron en el sistema bancario mexicano o en el sistema financiero mexicano. Banca múltiple específicamente, como lo fue esta fusión de Citigroup con Banamex, de Banco Santander con Banca Serfín, en la absorción por parte de Grupo Inverlat, de Multibanco Comermex y subsecuentemente de Scotiabank, que absorbe a Grupo Inverlat. La historia de HSBC del Hong Kong Shanghai Bank tiene mucho que ver con estas condiciones contractuales de manera internacional para poder adquirir a Banco Vital, entre otras entidades financieras. O sea, por eso la relevancia de los tratados internacionales, muchachos, entendemos que debe estar bien estipulada. Permítame un segundito, por favor. Bien, gracias. En esta parte debe ser el elemento del Departamento de la Organización de los Estados Unidos, auspiciado por la OEA, el despacho internacional sobre los asuntos jurídicos y el papel central de actualización y congruencia como un medio de armonización, codificación y desarrollo del derecho internacional. ¿Por qué? Porque a través de este mandato se establece la Asamblea General de las Naciones Unidas. Obviamente, en las conferencias especializadas año con año de materia de derecho internacional, se deben incluir temas como protocolos, documentos, informes, leyes modelo, que hagan del derecho internacional un sistema de grupos de trabajo y sobre todo que al estar en sesión plenaria se discuta esa ley modelo para poderla integrar a las legislaciones internas. Eso tiene que ser atendido y visto por especialistas en la materia. Entonces, en ese sentido, la ley modelo implica un método indirecto, pero a la vez uniforme y paralelo para que lo adopte un sistema jurídico, cuando este sistema jurídico tenga la necesidad de corregir ciertas fallas en su ley interna. Referiré
cuantas veces sea necesario el caso de Rosendo Radilla Pacheco, expediente varios 912-2010. Es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano por un tema de desaparición forzada. Y esto permite que a través de la ley modelo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita esa jurisprudencia para establecer la reforma de 11 artículos a la Constitución política, entre ellos la adhesión a derechos humanos a la categoría de garantías constitucionales y garantías individuales. ¿Sí? Y desde luego establecer las disculpas pertinentes y que no se vuelvan a cometer esos agravios en contra de cualquier civil en México. ¿Me explico? Por eso la ley modelo debe establecerse como un elemento sí estatutario, pero más que nada como un arquetipo que considere la conveniencia jurídica y cuándo se debe adoptar como ley. Su naturaleza jurídica se encuentra relacionada en la proporción y elaboración de aquellos elementos de propuesta de un derecho interno y sobre todo que esa ley interna represente una homologación con el sistema interno de normas. Para que el derecho internacional pueda tener presencia en una ley modelo, necesitamos establecer técnicas legislativas, guías legislativas que van a fungir como recomendaciones para que los países puedan elaborar textos de carácter jurídico sobre diversas materias. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Bien, continúo. Es decir, la finalidad de la ley modelo es otorgar la uniformidad legislativa nacional e internacional para que nosotros también establezcamos guías legislativas, como por ejemplo los proyectos de CENUDMI, ¿no? Que van a dar infraestructura funcional a lo que es el comercio internacional, a lo que es el derecho mercantil internacional. Pero la guía normativa tiene como propósito orientar a los legisladores y operadores del comercio en ciertos temas y sobre todo que se debe contener de datos y análisis que describan problemas suscitados, encontrar soluciones y qué ventajas competitivas se establece en cuanto a lo mercantil. Ahora, esta redacción de contratos debe construirse de una manera que funja como una columna vertebral sobre los elementos de armonía y unificación del derecho mercantil propio y su elemento internacional. ¿Para qué? Para organizar a través de seminarios y conferencias los temas de interés de mercaderías, como es las condiciones de traslado de mercancías, de procesamiento de productos de consumo básico, entre otras condiciones. En conclusión, establecer a la CENUDMI es importante para el desarrollo del derecho mercantil porque va a contribuir a que se desenvuelva de manera adecuada y asertiva el comercio de los países miembros de un tratado internacional. Cuando más tenemos el ejemplo de nuestro tratado internacional con los vecinos del norte, ¿no? Que tiene ahí como que una parte de un vaivén, porque sí sigue siendo garante, pero este señor del vecino del norte nos está desprotegiendo al imponer cierto tipo de aranceles. ¿De acuerdo? Ok. Hablábamos también de lo que era la lex mercatoria. Y la lex mercatoria surge como una manera de descentralizar a las partes en el derecho internacional, pero sobre todo en las operaciones del comercio. Por tanto, esta lex mercatoria tiene que integrarse o ser integrada a convenios y contratos en donde las partes se vean obligadas a respetar y dar solución a sus conflictos a través de tribunales nacionales y sobre todo que estén debidamente constituidos en las leyes de cada una de las partes contratantes. Es decir, muchachos, entender poco, mucho o nada del derecho internacional es darle esa parte a los tratados internacionales como fuentes del derecho, ese posicionamiento no solo social, sino jurídico, para que a través de los principios generales del derecho nosotros establezcamos buenas bases en costumbre y en legislación.
porque los tratados, al establecer una línea de respeto, marcan una línea quizás hasta de hermandad entre los estados parte y que se puedan ayudar mutuamente. Esto a lo mejor pudiera suscitarse muy a la ligera. Sin embargo, establecer cómo desde los elementos del Estado, el modelo ONU, por ejemplo, va a hacer reglas y sobre todo que esas reglas se van a cumplir. Y si tú las desobedeces, pues para ello hay los dictámenes consultivos que puedan judicializar a tu Estado y sobre todo sancionarlo. ¿Sí? Es muy importante entender esta cuestión de la justicia internacional. Ahora, por otra parte, recordemos que en la historia del derecho internacional siempre ha estado implícito el derecho de tratados. Recordemos estos tratados del Westlife o de Italia hasta antes de los regímenes fascistas nazistas. ¿Sí? Por eso hoy día hay que entender que el sistema de ámbito de validez de aplicación del Tratado Internacional va a estipular cómo las negociaciones entre los tratados y de los Estados miembros determinan ciertos acontecimientos, pero evitando el uso de la fuerza, evitando la invasión y atentado a la soberanía de los países en general. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, en este sentido, si bien la ley modelo te va a ayudar a corregir ciertas condiciones de tu ley interna, es la ley interna la soberana y capaz de organizarse y establecer en su momento el establecimiento de las normas jurídicas, pero también de las condiciones limítrofes y sobre todo de carácter fronterizo con respecto de otros países. La soberanía, desde luego, es un principio supremo de los estados frente a la relación del supraordenado, ¿sí? Y es aquí los países donde deben de respetar cabalmente esa soberanía nacional. Por eso cuando dicen que el vecino del norte va a invadir México so pena de los cárteles, está mal. Está mal porque nosotros tenemos algo que se llama soberanía nacional y dejar que un país extranjero irrumpa y detente un gobierno quizás hasta despótico es muy riesgoso para el sistema jurídico. Entonces, en esta condición, recordemos que del elemento de las doctrinas del derecho internacional van a sentar bases para las creaciones de leyes nacionales e internacionales. ¿Sí, muchachos? Hasta aquí tenemos dudas, tenemos preguntas. Bien. Yo cierro mi participación del día de hoy con una reflexión sumamente importante. Debemos establecer y cómo voltear a ver a nuestro país respecto de las leyes modelo. Si realmente puedan ser funcionales, si realmente están siendo garantes en la materia de derechos humanos y sobre todo cómo el derecho de tratados debe encontrar esa representación, pero sobre todo esa condición de equipararla a una ley interna, ¿sí? O sea, de equiparar derecho internacional con derecho nacional en ese cumplimiento a los acuerdos multilaterales que celebran los Estados miembros. Por eso voltear a ver los tratados de repente es importante, muchachos, porque si se me agotaron las condiciones jurídicas de mi país, yo puedo usar el derecho de tratados para mejorar mi sistema judicial, para mejorar mi sistema legislativo y desde luego para mejorar mi sistema educativo. Muchachos, bien, pues no me queda más que agradecerles la atención del día de hoy. ¿Se llevan alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, profesor, gracias. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues entonces nos veríamos la semana que entra. Les deseo un excelente fin de semana y bueno, quedamos pendientes en los canales de comunicación de la plataforma y el chat grupal. Pasen un excelente día. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.